Seguimos con nuestro tutorial para el manejo del API de OpenAI. Y ojo porque en esta ocasión vamos a ver algo muy interesante y es el manejo de parámetros o hiperparámetros al momento de hacer llamadas al API de OpenAI. Y es que sí, tenemos distintas herramientas o características al momento de hacer un llamado que me van a garantizar que la respuesta que logre del modelo de inteligencia artificial sea lo más cercana a lo que realmente quiero, ya sea manipular la creatividad del modelo o su precisión, de manera que vamos a ver cómo se hace. Ya me encuentro por acá dentro de mi notebook y por supuesto esto también lo encuentras como en los videos anteriores dentro del repositorio de GitHub y dentro de la descripción de este video conjunto a todos los recursos que necesitas. Simplemente voy a empezar a instalar algunas librerías. Para el caso común y corriente como lo vimos en el video 1, simplemente instanciamos el API de OpenAI que te enseñé cómo utilizarlo. Pero para mi caso en particular voy a hacerlo a través de Azure OpenAI. Esto no necesariamente tienes que hacerlo solo si tienes una configuración de Azure, sino utilízalo tal cual directo desde OpenAI. Y vamos a ver el primer parámetro, que es temperatura, y quizás sea el más importante en cuanto a las respuestas de OpenAI. Este es un parámetro que va de 0 a 2 y lo que hace es manejar la creatividad de las respuestas del modelo de inteligencia artificial. Como lo menciona acá, controla la aleatoriedad de las respuestas y valores más altos producen respuestas más creativas y diversas. De manera que 0 son respuestas consistentes, precisas y muy ligadas al prompt. Hacen mucho caso al prompt para ser directo, conciso y muy preciso. Valores mucho más altos, como el valor máximo, que es 2, hace una máxima aleatoriedad, dando mucho más vocabulario en la respuesta y por supuesto haciendo que sean más creativas. Simplemente para utilizarlo puede ser algo de este estilo. Las nubes están algo grises, ¿verdad? Es simplemente una instrucción que le vamos a enviar directamente a nuestro modelo de inteligencia artificial, pero vamos a añadir temperatura, para este caso en 002, una respuesta conservadora, mientras que otra es una respuesta mucho más alta con 1.8. Veamos primero la respuesta conservadora. Dice sí, parece que las nubes están un poco grises, eso puede indicar que hay posibilidad de lluvia o que el clima está cambiando. ¿Tienes planes para hoy? La respuesta más creativa dice están grises, más grises de lo habitual. Eso puede ser indicativo de que hay posibilidad de lluvia, ya que las nubes grises suelen acumular más humedad. ¿Podrías predecir cómo va a estar el clima? ¿Notan acá la diferencia? Acá dice efectivamente nubes grises, puede que haya lluvia, vas a salir hoy. Mientras que acá ya habla de las nubes grises suelen acumular más humedad y me hace una pregunta mucho más abierta, que es, ¿podrías predecir cómo va a estar el clima? Y esto es simplemente exactamente el mismo prompt, todo es exactamente igual, solo cambiando este parámetro consigo respuestas más creativas o diversas o mucho más ajustadas al prompt para hacerlas más precisas. Haciendo otro ejemplo, simplemente voy a cambiar este prompt. Genera un eslogan para una cafetería en la luna, por decir algo. El conservador va a decir sabor celestial en cada sorbo, donde el café toca las estrellas. Disfruta cada sorbo bajo miles de estrellas. Café en la luna, donde tus sueños flotan. Este de nuevo es como mucho más creativo, como mucho más abierto al vocabulario que este, que es mucho más conservador. Y de nuevo, esto es simplemente cambiar este número entre 0 o 2 para obtener mayor aleatoriedad y creatividad en nuestras respuestas. Lo siguiente que vamos a ver es el parámetro de max tokens, y este, a diferencia de temperatura, es un entero, no puede utilizar números decimales y define la longitud en tokens que va a dar la respuesta de OpenAI. Y ojo, un token son más o menos 4 o 3 palabras en el idioma inglés, 4 a 5 o 3 posiblemente en el idioma español,
Cambia de acuerdo a la tokenización, pero más o menos podemos hablar que un token son entre 3 y 4 palabras. De manera que si le estoy diciendo que solo genere 50 tokens, va a ser una respuesta muy corta y ojo, pueden quedar respuestas incompletas. Entre 100 y 500 es lo ideal para la gran mayoría de casos y arriba de 1000 es porque queremos generar un texto bastante largo y completo. Simplemente vamos a utilizar max tokens de esta manera. Y le voy a decir directamente, describe un atardecer en ambos casos. Ejecutamos y vamos a utilizar el modelo O1 for O Mini. Ejecutamos y acá está. La primera respuesta que solo se hace con 50 tokens es esta que tenemos acá. Un atardecer es un momento mágico del día que invita a la contemplación a medida que comienza a descender el horizonte, el cielo, bla, 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 tonos cálidos como el naranja. Mientras que la que le estoy diciendo que sea de 200 tokens es mucho más larga en su respuesta. Y ojo, es exactamente el mismo prompt, describe un atardecer, pero solo cambiando este parámetro voy a conseguir respuestas mucho más cortas para ahorrar tokens o ser mucho más concisos, o respuestas mucho más largas cuando quiero que realmente una respuesta entre a grandes detalles. El siguiente parámetro que vamos a ver es top P. Y este es como el primo hermano de temperatura, de el parámetro que vimos previamente que maneja la creatividad, este que tenemos acá. Y ojo, porque si bien hacen algo muy parecido, que es manejar la variación o la creatividad de las respuestas, funcionan de una manera distinta. Para este caso, top P va de 0 a 1, no de 0 a 2. Y lo que hace este número es manejar como un threshold o un porcentaje de probabilidades. Los modelos de inteligencia artificial lo que hacen es tomar una primera palabra y luego bajo esa primera palabra predecir la siguiente por probabilidades. Realmente lo que pasa dentro de un modelo inteligente no es dar un texto para resolver un problema todo de una, sino pasa palabra por palabra. Esta palabra con la que inicia desarrolla miles de probabilidades de distintas palabras que pueden ir después de ella. Usualmente se toman las palabras que tengan más probabilidades dentro del modelamiento matemático que tienen los modelos de inteligencia artificial. De manera que acá le vamos a decir, solo utiliza el top 10% para este caso, o 5% para este caso, o el top 90% del vocabulario de las palabras más probables para seguir iterando. De manera que sí, si le damos mucho más vocabulario, puede utilizar mucho más palabras y ser más creativo. Y ojo, importante cuando estés manipulando los parámetros, o manipulas temperatura o manipulas top P, pero no ambos. Y la verdad se prefiere utilizar el parámetro de temperatura porque pues tiene mejores resultados, pero vale mucho la pena que entiendas que top P también está así y tiene por dentro un background matemático. Por ahora simplemente vamos a generar tanto de 0.1, 0.5 y 0.9. El prompt es inventa un nombre para un robot filósofo. ¿Y cuál sería su frase insignia? Cuando tomamos el 10% de las palabras más probables que puede utilizar, o ese threshold del 10%, son prompts mucho más conservadores, más precisos, son lo más predecible que puede utilizar. Sophos 3000. Cuestionar es el primer paso hacia la sabiduría. Está bien, con un 50%. Sofía 9000. La búsqueda de la verdad es el primer paso hacia la comprensión del ser. Acá ya vemos que utiliza más léxico, es un poco más creativo en su respuesta. Y cuando es de 0.9, deja de Sofo, Sofía y el número y le da un nombre muy creativo que es Cogitran. La sabiduría nace en la pregunta, no en la respuesta. Y sí, de esta manera podemos obtener algo muy parecido a temperatura en cuanto a la creatividad y las respuestas del modelo. El siguiente parámetro viene en una tupla. Y estoy hablando de Process Penalty y Frequency Penalty. Y los dos son parámetros
que me dicen qué tan repetido va a ser la respuesta del modelo o qué tan monótona es la respuesta de un modelo de inteligencia artificial. Y es que esto es interesante porque Presence Penalty lo que hace es dar una penalidad cuando nota que está repitiendo temas mucho en su respuesta, que está enfrascado en un mismo tema, de manera que pone una penalidad para que no sea tan monótono. Y esto es en cuanto a temas. En cuanto a temas que esté manejando la respuesta de inteligencia artificial. Por otro lado, Frequency Penalty hace lo mismo, penalidad, pero a la frecuencia de palabras, con el fin de que no repita muchas veces la misma palabra una y otra vez. Y sí, muchas veces encontramos que modelos de inteligencia artificial son algo tontos, algo fofos en cuanto a sus respuestas porque hablan solo de un solo tema o se encasillan en algo o utilizan las mismas palabras para explicar algo y se hace muy extendido haciendo una narrativa bastante sosa, bastante aburrida. Para evitar eso, podemos utilizar estos dos parámetros de -2 a 2, en donde los más negativos o los que tienden a -2 fomentan más la repetición de temas o palabras, mientras que si son más altos o más cercanos a 2, intentan penalizar cuando se repiten muchos temas o muchas palabras. Veámoslo acá. Escribo un párrafo utilizando sinónimos de interesante. Para este caso vamos a tener una penalidad muy cercana a 2 de -1.8, mientras que con altas penalizaciones de 0.8, ni siquiera llegando a 2, ni siquiera llegando a 1, solo de 0.8. Ejecutamos y esperamos las respuestas. Y listo, ya por acá tenemos la respuesta. Cambié previamente a GPT-4o porque quería respuestas incluso con un modelo mucho más fuerte para que vean que como simplemente restando la penalidad a los modelos incluso más fuertes puede pasar algo así. Y sí, efectivamente, esta es la respuesta, de respuesta normal le llamé, pero claro, la penalidad está muy cercana a -2, es casi nula. Me está diciendo que fácilmente no me va a penalizar o no lo voy a penalizar por repetir palabras o por repetir temas, obteniendo un resultado de este tipo. Por otro lado, con 0.8, ni siquiera cercano a 2, sí, tengo el libro que estoy leyendo, realmente cautivador y fascinante. La trama se desarrolla de una manera muy elocuente, llena de giros sorprendentes, bla, 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 bla. Y este, claro, es una manera muy sencilla de poder hacer que las respuestas del modelo de inteligencia artificial no sean tan planas, no sean tan repetitivas, no sean tan sosas, sino que por otro lado sean mucho más enriquecidas en el lenguaje y no repitan continuamente ni temas ni palabras. El siguiente parámetro es muy interesante y es n, así tal cual, n de number, y es un entero. Con este parámetro voy a identificar cuántas respuestas quiero en esa petición. Y sí, con una sola petición puedo tener más de una respuesta. Yo puedo configurar, por ejemplo, n igual a 3 para tener 3 respuestas distintas a una misma petición o a un mismo prompt. Esto se utiliza para obtener múltiples variaciones, seleccionar la mejor respuesta en distintos prompts o hacer un A/B test. Para este caso, dame un posible nombre sobre un cuento infantil sobre un dragón y un samurái. El cuento debe promover luchar por los objetivos. Le voy a decir que n es igual a 3. Genero y ya tengo las respuestas. Lo interesante es que en Choices tengo 3 para este caso, de lo que antes siempre tenía solo la posición 0 o pues la posición única que había, que era una única respuesta. Iterando simplemente este arreglo de choices o este arreglo de opciones, encuentro esto. Claro, un posible nombre para tu cuento podría ser, y es exactamente igual, es el mismo prompt, funciona muy parecido, pero sí que cambia el nombre. El samurái y el dragón, la búsqueda de los sueños. El dragón valiente y el samurái soñador. El dragón soñador y el samurái valiente. Los cambia un poquito, pero efectivamente es muy bueno para escojamos cuál es el promo, la respuesta adecuada, hagamos un A/B test o simplemente tener múltiples respuestas para
pasar al usuario distintas opciones. Y por último, no quería irme sin este parámetro que se llama stop. Y efectivamente lo que hace es detener la generación de texto. Y es útil para el control preciso del formato, terminar generaciones en puntos específicos o delimitar las respuestas para que no se exceda, porque uno de los grandes problemas que tienen los modelos de inteligencia artificial es que muchas veces dan respuestas poco concisas y empieza una verbolea de tokens e información que muchas veces no la creemos en la respuesta. Para este caso, stop es un parámetro de tipo string, recibe un texto, en verdad recibe una lista de textos. Puede ser cuando termine en un salto de línea, en la palabra fin, en un punto, con el fin de que no siga escribiendo. Y es bastante sencillo, le voy a decir, lista 10 nombres de colores, ojo, 10. Enuméralos con números y punto, ejemplo, 1 punto, rojo, etc. Pero le voy a decir que pare en el momento que vaya a generar 6 puntos. En el momento que quieras generar eso, tienes que detener la generación de contenido. Vamos a ejecutarlo y veamos la respuesta. 1, 2, 3, 4, 5. Yo sé, le pedí 10. Pero por el otro lado le dije que si llegaba a ver este texto o pensaba en algún momento poner ese texto, debe de tener su ejecución. Y esto se vuelve muy útil. Por ejemplo, le voy a decir, escribe una receta de cocina con ingredientes y pasos. No sé, algo bastante sencillo. Vamos a ejecutarlo con una temperatura de 0.7. Se vuelve un poco creativo, un poco abierto. Voy a utilizar el modelo de GPT-4o, no O-Mini, por eso tarda un poco más, pero me dice, para un delicioso pollo al curry, me da algunos ingredientes, me da algunos pasos. Ojo, esto está en Markdown. Yo simplemente estoy imprimiéndolo en un formato más lindo. Y a la final me dice, disfruta de tu delicioso pollo al curry. Supongamos que yo quiero que exactamente lo mismo, pero siempre que me ponga notas, consejos, tiempo de preparación, disfruta, pare la ejecución. Yo solo quiero los ingredientes y los pasos. Incluso pudiera detenerlo cuando diga pasos o algo por el estilo. No tiene ningún sentido, pero fácilmente lo podría hacer. Y acá me da este símbolo. Este símbolo es este símbolo previo que me iba a escribir, disfruta de tu delicioso, no sé si la receta era la misma, pollo al horno con limón y hierbas. Él está entrenado para una vez termine decir ese disfruta o algo por el estilo. Yo simplemente dije, no, no quiero nada de eso. Una vez tengas pensado decirlo, se detiene directamente la ejecución de tokens o la generación de tokens. Y esos son los parámetros que a mi consideración son los más importantes que debes tener en cuenta en el momento de la generación de texto. Manejar esos parámetros se vuelve algo muy interesante porque puedes conseguir respuestas mucho más cercanas a lo que realmente quieres que haga tu chatbot, a lo que realmente quieres que haga tu modelo de inteligencia artificial, tanto en precisión como en creatividad. De manera que veamos cómo podríamos aplicarlo a un caso real. Y como lo ves, acá he creado dos funciones. Una que se llama generar contenido creativo, donde dejo una temperatura alta, una cantidad de tokens estándar, 150, y tengo una penalización hacia temas y hacia palabras repetitivas. Esto es suficiente para tener un modelo de inteligencia artificial parametrizado para que optimice hacia lo creativo. Claro, puedo modificar esto y mucho más, incluso obtener más respuestas que ya sabes cómo hacerlo. Simplemente le voy a decir, dame un tweet de alto engagement que hable sobre el futuro de la inteligencia artificial y me deja algunos emojis, un texto bastante interesante con distintos signos de puntuación y exclamación para hacerlo más interesante y al final algunos hashtags. Es bastante creativo de hecho porque justo es para generar contenido creativo. Puedo modificar de nuevo estos parámetros sin tener que cambiar el prompt para obtener mejores respuestas o más creativas como ya lo aprendiste. Por otro lado, algo más conservador como una respuesta técnica. Y sí, muchas veces vamos a querer que nuestro chatbot no sea tan creativo, sino sea mucho más técnico,
preciso, conservador, y podemos tener una temperatura baja, tokens con más tokens que igual va a hablar específicamente lo que tiene que hablar, con una penalidad baja porque no queremos que se salga mucho de los temas, sino sea preciso y específico de lo que tiene que responder. Y le digo simplemente, dame una función para eliminar caracteres no ASCII en Python, la función por acá y una explicación. Así de sencillo, y de nuevo lo que estoy buscando acá es distintas maneras de combinar parámetros con el fin de obtener realmente el resultado que quiero en mis ejecuciones de inteligencia artificial. Y si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que muchas personas entiendan el impacto real de inteligencia artificial. Y claro, esta es la tercera entrega de una serie de videos del manejo avanzado del API de OpenAI, así que si no has visto los anteriores te invito a que los veas, los puedes encontrar en la descripción de este video y por supuesto espera los siguientes videos.